TIGC Centro 96.3. Póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Cuando pensamos en la energía que mueve el país, automáticamente pensamos en Recope. Abastecer casi al 70% de la energía del territorio nacional es una responsabilidad enorme. Para cumplir con esta misión, manejamos una compleja cadena de suministro global para que la energía fluya sin interrupciones. Sin embargo, el robo de combustible amenaza este esfuerzo. Necesitamos tu ayuda. En Recope, nosotros nos encargamos de la energía que mueve el país. Vos, ayúdanos a protegerla. Denuncia al 1002. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Owed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas. Hay un ruidito por ahí, no sé si nuestro invitado se le está corriendo la conexión. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos. Damos inicio a este espacio de Cultura Ciudadana Horizontes, como siempre, agradecidos con Dios y con todas y todos ustedes por la compañía. Hoy tenemos un programa muy interesante, hoy vamos a hablar sobre economía. Antes solamente quiero recordarles que ustedes pueden participar a través de la línea de WhatsApp 83414142. Repito, 83414142. Esa es la línea de WhatsApp nuestra para que usted pueda participar. Igualmente nos puede escuchar en internet en simultánea, estamos transmitiendo a través de la página de Facebook. La dirección es muy sencilla, si tiene que apartarse de su aparato de radio, ya saben, tienen otra opción. Facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Repito, Facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego le da clic al link que le hemos dejado ahí para que nos escuche en directo, en vivo, desde cualquier parte del mundo y desde luego en este hermosísimo país como es Costa Rica. Bueno, hoy tenemos con nosotros al doctor Luis Paulino Vargas Solís. Él es economista, investigador independiente, jubilado, una persona muy activa, un intelectual que se pasa investigando constantemente acerca de las situaciones económicos sociales que vive nuestro país y más allá de nuestro país, cómo algunas políticas internacionales pueden impactarnos a nosotros. Recientemente, don Luis Paulino escribió un artículo que nos llamó poderosamente la atención. Necesariamente debe dársele vuelta a la política fiscal. Voy a repetirlo.
necesariamente debe dársele vuelta a la política fiscal. Ese es el título del artículo que escribió don Luis Paulino y lo hemos invitado para que nos ayude a entender la razón por la cual escribió ese artículo y desde luego cuáles son los hallazgos de su investigación, ya que definitivamente Costa Rica, como lo dice él en su artículo, Costa Rica se encuentra en una encrucijada económica caracterizada por la ausencia de una dirección clara en áreas críticas como el empleo, la redistribución de la riqueza y estabilidad cambiaria. Vamos a escuchar entonces al doctor Luis Paulino Vargas para que nos ayude a entender este artículo de él. Repito el nombre, necesariamente debe dársele vuelta a la política fiscal. Y desde ya, estoy seguro que don Luis Paulino nos lo va a permitir. Ha sido costumbre que cuando tenemos artículos que se le puede sacar mucho provecho, ayudamos a la difusión de este pensamiento, para que dentro del concepto de cultura ciudadana, ustedes y nosotros también desde luego, aprendamos más cada día de nuestros invitados. Así es que las personas que quieran obtener este artículo, obviamente sin ningún costo, como una cortesía de doctor Luis Paulino Vargas Solís, nosotros se lo vamos a estar enviando vía WhatsApp. Solamente envíen la palabra documento al WhatsApp 83414142. Ahora lo vamos a estar repitiendo para que les enviemos con mucho gusto el documento. Bienvenido, don Luis Paulino Vargas Solís, a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Un gusto volver a compartir con usted. Buenos días, don Edgar, y buenos días a toda la audiencia. Yo encantado, muy honrado de que usted me haya invitado a su programa, en el cual yo siempre participo con el mayor gusto. Don Edgar, el artículo en realidad nació como una entrevista. Es una entrevista que me hizo don Eugenio Herrera, que es el director de un medio digital que seguramente usted conoce, que se llama, precisamente así, se llama La Revista. La Revista, correcto. Don Eugenio, al igual como lo hace usted en su programa, don Eugenio ha hecho de La Revista un medio donde se difunden todos los puntos de vista. Ahí aparecen artículos míos, y a la par de los artículos míos aparecen artículos de Oscar Arias o de Miguel Ángel Rodríguez para ilustrarle, o los artículos de don Albino Vargas, que es un frecuente entrevistado suyo. De manera que ahí aparecen todos los puntos de vista. Qué bueno. Entonces yo me hizo la entrevista, un conjunto de preguntas, yo las respondí y eso dio lugar a este artículo. De manera que en realidad el artículo no nació exactamente como un artículo que yo escribiera, sino como un artículo que se escribió a partir de las respuestas que yo le di a las preguntas que se me plantearon. Ahora, se me plantearon preguntas muy diversas, incluyendo el tema fiscal, el tema del empleo, el tema de la desigualdad social. En el tema fiscal, echémosle por ahí, ya que digamos el título que usted le puso al programa del día de hoy, lo que tenemos es una estrategia o una batería de políticas que se heredaron de la administración de Carlos Alvarado. Lo que tenemos es la ley 9635 de equilibrio de las finanzas públicas o algo así se le llamaba, la ley marco del empleo público, dentro de la ley 9635 la regla fiscal, y eso es lo que ha venido rigiendo la política fiscal en Costa Rica. El gobierno de Rodrigo Chávez no ha aportado absolutamente nada, ni una coma ha aportado a eso, no ha innovado en nada, se ha limitado a aplicar la ley, ambas leyes heredadas de la administración Alvarado, y en su momento lideradas por el señor Alvarado y apoyadas por las mayorías legislativas de los diversos partidos. Incluso ahí está embarrado Liberación, está embarrado la Unidad, por supuesto el PAC, los partidos evangélicos. El único que se opuso en aquel momento, hasta donde yo recuerdo, fue Villalta del Frente Amplio y creo que algunos de los diputados de Liberación, hasta donde logro recordar, nada más. Bueno, esas leyes han impuesto una estrategia de austeridad fiscal, digámoslo así, de fuerte recorte. Yo he estudiado bien los datos, he visto, lamentablemente no los tengo aquí a mano y no los recuerdo con exactitud, pero nosotros hemos pasado por un ajuste fiscal muy fuerte. Ajuste fiscal quiero decir un esfuerzo para reducir los desequilibrios fiscales, y ese ajuste fiscal en un 75% aproximadamente ha estado concentrado en los gastos.
la parte de los ingresos solamente, el aumento de los ingresos solamente han aportado aproximadamente una cuarta parte del total de ese ajuste fiscal. Todo el ajuste ha ido por el lado de los gastos. Y cuando uno ve esos números, que el 75% del ajuste ha ido por el lado de los gastos, entiende por qué se está recortando los presupuestos de educación, por qué no se le quiere pagar a la caja, por qué hay ese pleito recortándole el presupuesto a las universidades, por qué se les recorta incluso a la policía, al OIJ, a los parques nacionales, al PANI, al INAMU, etcétera. Bueno, porque la estrategia fiscal se centra en eso, en recorte fiscal, incluso la parte de inversión pública. Es cierto que el año 24 hubo una pequeña recuperación de la inversión pública, y es eso lo que vemos ahí, en que la circunvalación y los puentes Bailey y esas cositas, que además yo creo que es importante que la gente sepa dimensionar eso. Es que uno ve la circunvalación y ve el puente. Sí, aquí yo vivo en Galajuelo, el puente que pusieron ahí al frente del aeropuerto, que simplemente es un puente Bailey, lo que pusieron ahí. Y se nos fue la señal, don Luis Paulino. Don Luis Paulino. Sí, me escucha. Don Luis Paulino, vamos a ver. Aló. Ahora sí. ¿Tiene alguna conexión usted ahí? ¿No puede tomar el teléfono directamente? Vamos, don Luis Paulino, ¿puede tomar el teléfono directamente? Porque tenemos algo se le aflojó ahí, alguna conexión. Vamos a ver. Don Luis Paulino. Sí. ¿Puede tomar el teléfono directamente? Porque hay alguna conexión ahí que le está fallando, que se le suelta ahí, se oye un ruido. ¿Cómo está ahora? Ahora sí está bien, pero si se mueve, si tiene alguna conexión ahí, suena como que hay una conexión, unos cables flojos ahí. Continúe. Bueno, y cualquier cosa, si no... Ahora? Sí, perfecto. Y si no, toma el teléfono directamente. Adelante, continúe. Bueno, ok. ¿Hasta dónde me pudieron escuchar, don Edgar, para ubicarme yo? No, continúe. Va bien, se interrumpía poquitos, pero sí va bien. Continúe, no se preocupe. Bueno, lo que yo le he explicado, don Edgar, es que, y a usted y a las personas oyentes, es que el 75% del ajuste va por el lado del gasto. Esa restricción tan fuerte se visibiliza en los recortes a la educación, en los recortes a las universidades, en los recortes a las deudas enormes que se están acumulando con la caja y que no hay manera de que quieran pagar nada de eso. Les hablaba del tema de la inversión pública, que está reducida a mínimos realmente lamentables, que es engañoso cuando uno ve que hicieron la circunvalación, que en realidad la circunvalación venía de gobiernos anteriores, que hacen unos puentecitos Baileys por aquí y por allá. En realidad lo que se está haciendo de inversión pública es realmente mínimo, porque las necesidades son muchísimo más grandes. Por ejemplo, se paralizó el proyecto Orosi de acueductos, se paralizó la vía Limonal, Barranca Limonal. Lo de Limón avanza muy mal, pero además hay un montón de necesidades de inversión. Por ejemplo, la infraestructura de la caja, que también han intentado frenarla, y de hecho el hospital de Cartago está frenado, tal y como el gobierno quería que ocurriera. Pero no estamos invirtiendo en nuevas energías. Costa Rica debería estar haciendo un gran esfuerzo por diversificar su matriz energética y comenzar a convertirnos en líderes en energías limpias, y no se está invirtiendo en eso. No estamos invirtiendo en ciencia y tecnología, que es esencial también para aspirar a un mejor desarrollo futuro de nuestro país. Entonces, el tema aquí, cuando yo ponía en el artículo que era importante pensar en darle vuelta a la política fiscal, tenía mucho que ver con con constatar este tipo de circunstancias, de este tipo de situaciones en que el gasto, pues, el sector público ha sido sometido a una restricción tan violenta, porque no podemos seguir por esa vía. Lo ilustro con el tema de la educación. Las restricciones que se están poniendo sobre educación están implicando rezago en la infraestructura educativa, están implicando recortes en las becas a los muchachos y las muchachas, y esto está poniendo una carga sobre el futuro de Costa Rica, porque posiblemente estamos excluyendo a miles, quizá docenas de miles
de jóvenes y de niños y niñas de las aulas, los estamos sacando de las aulas de esa forma, los estamos convirtiendo en una generación que no va a poder tener una buena educación, que no va a poder tener buenos empleos en el futuro y que no va a aportarle a Costa Rica todo lo que podría haberle aportado en el futuro si hubiesen tenido una buena educación, y se les está negando esa posibilidad. Es algo similar a lo que ocurrió cuando la crisis de los años 80 aquí en Costa Rica. La crisis de aquellos años, de inicios de los 80, 82, sacó del sistema educativo a un montón de muchachos y muchachas, y esos muchachos y esas muchachas nunca lograron recuperar la educación que en aquel momento perdieron, y a lo largo de los años eso significó un problema para esas personas y una pérdida también para Costa Rica. Bueno, pues en este momento el país está siendo empujado por esa ruta, una restricción completamente irrazonable a la educación, que posiblemente está sacando a muchos niños y muchas niñas y jovencitos y jovencitas del sistema educativo, y que está haciendo que esta generación, o una parte importante de esta generación, se quede sin la buena educación que sería necesario que recibieran, y entonces esto para el futuro de Costa Rica es muy dañino. Entonces, ese tipo de cosas es lo que me llevaba a formular esa idea de tenemos que darle vuelta a la política fiscal, y darle vuelta a la política fiscal significa fortalecer la educación, tratar de cumplir con la caja. Es que, y hablando ya de la deuda de la caja, que es una deuda monstruosa por alrededor de 4 billones de colones. Es demasiado. 4 millones de colones. 4 billones son 4 millones de millones, lo cual significa en términos del Producto Interno Bruto algo así como el 8% del Producto Interno Bruto. Es un disparate de plata. Nadie está diciendo, como lo ha dicho de forma, perdone usted, irresponsable el presidente Chávez, nadie está diciendo que eso hay que pagarlo de un solo huevazo, y que hay que entonces cerrar el Poder Judicial y cerrar la Asamblea y no sé qué. Nadie está diciendo eso. Esto es una falta de seriedad total, un irrespeto a la ciudadanía costarricense decir esas cosas. Lo que hay que hacer es establecer un plan, acordar un plan a lo largo de los años para ir normalizando la situación de la deuda paulatinamente, para que el gobierno vaya pagando paulatinamente a lo largo de los años, un plan claro, con metas claras, que sea verificable, que se pueda ir comprobando con el paso del tiempo que se van cumpliendo con esas metas y se van haciendo los pagos y se va normalizando la situación financiera de la caja. Entonces, ahí también necesitamos darle la vuelta a la política fiscal para atender este tipo de cosas, para normalizar la situación del empleo público. O sea, es una locura total, que ya estemos entrando, creo que es en el 6º año consecutivo de congelamiento de los salarios en el sector público, y ustedes, don Edgar, y oyentes, han seguramente oído cómo el director del OIJ dice, pero es que se nos está yendo la gente más calificada porque no les estamos dando los salarios que quisieran recibir, y nos cuesta mucho atraer gente muy calificada. Tenemos que atraer gente muy nueva que no tiene la suficiente experiencia, que puede ser gente muy buena, pero que necesita gente experimentada a su lado para ir aprendiendo y también llegar a tener un alto nivel de calificación. Ese problema del OIJ se está dando en muchos otros ámbitos. Hace unos días leía un reportaje en un medio nacional sobre la fuga de científicos, de gente con formación científica de alto nivel, y de tecnólogos de alto nivel, que se están yendo para otro lado porque ya en Costa Rica no se les da la remuneración, los estímulos suficientes, y aunque es gente que probablemente desearía permanecer en Costa Rica, cuando lo llaman de Estados Unidos, o lo llaman de un país europeo o incluso de otro país latinoamericano y le ofrecen una mejor opción, pues ya, tontos serían si se quedaran, ¿verdad? Pero para Costa Rica eso es una pérdida tremenda, porque es, digamos así, materia gris, gente con alto nivel de calificación que debería aportarnos en el ámbito de la ciencia y la tecnología, y se nos está yendo. Y eso se está dando por todo lado, en todas las instituciones públicas se está dando este fenómeno. Vea usted el caso de los especialistas de la caja, que es verdaderamente dramático. Yo realmente no puedo entender cómo los altos personeros de la caja, la señora Marta Esquivel, que ahora está con ese caso embarrada en ese caso tan feo del Barrenador, el mismo presidente Chávez y su gente, cómo no han sido capaces de resolver eso, porque el problema se veía venir. O sea, hace muchos meses atrás se anticipó, se advirtió
hay un problema, los especialistas, si no se les resuelve este problema, los especialistas van a empezar a renunciar, y es lo que hemos estado viviendo recientemente, los especialistas que están renunciando con la intención de luego ser recontratados, pero están generándole tremendos problemas a la caja, y no es tan importante que le generen tremendos problemas a la caja como que le generan daño, perjuicio a las personas pacientes, a las personas que necesitan atención médica, que al fin y al cabo eso es lo más importante, que las personas que necesitan una atención médica no la están recibiendo porque porque estamos en esa situación de especialistas que renuncian, hay una tremenda escasez de renuncia, y por ningún lado quedan pie en bola para resolver ese problema. Solo ocurrencias que se van a traer especialistas del extranjero, que se van a venir los especialistas del extranjero para Costa Rica si no se les paga bien. Para que se vengan de otro país tendrían que ofrecerles excelentes salarios y no se les está ofreciendo excelentes salarios. Y tampoco es que en los otros países sobran los especialistas. O las ocurrencias de llamar a especialistas jubilados ¿qué van a querer los especialistas que ya están jubilados volver a meterse en los quirófanos de la caja? Ese montón de ocurrencias, de tonteras, porque yo realmente me puedo pensar, pero esta gente, ¿qué carajos tienen la culpa? Porque esa es la pregunta que uno se tiene que hacer. O es que realmente las neuronas no les da, o es que hay mala intención, una de dos. O es la mala intención, o sencillamente estas personas son tan limitaditas que no les da para soluciones que tengan sentido. Aquí quiero hacerle una pregunta, don Luis Paulino. Dígame usted. El presidente de la República, el señor Chávez, es economista, usted es doctor en economía. Él muchas veces, cuando alguien le contradice en términos económicos y en otros campos, pero hablemos del término de economía, dice que hay analistas de a 3 por peseta y que hay profesionales de a 3 por peseta. Usted ahora hace una reflexión que me llama la atención. ¿Qué carajos tienen en la cabeza cuando hacen estas cosas? ¿Qué opinión le merece a usted el presidente como economista? ¿Sabe de economía? ¿Ha logrado implementar técnicas de economía con criterios universales que pueden favorecer a Costa Rica? Bueno, voy a ponerle 2 ejemplos, don Edgar, ya que usted me no esperaba la pregunta, ¿verdad? No esperaba la pregunta. Ya que usted me tira esa bolita, le voy a poner 2 ejemplos. El caso del arroz y el caso de las medicinas. Correcto. El caso del arroz, don Rodrigo, yo creo que lo que hizo fue aplicar seguro lo que aprendió en el Banco Mundial, porque no sé dónde lo habrá aprendido, desde liberalizar el mercado del arroz, liberalizar las importaciones del arroz, eliminar la protección que recibían los pequeños productores, las pequeñas productoras de arroz, las familias productoras, eliminar esa protección para liberalizar el mercado del arroz. Era elemental, don Rodrigo, don Edgar, era elemental tener en cuenta que el comercio de importación del arroz es oligopólico, es un grupo pequeñito de empresas grandes que controlan la importación del arroz. Entonces, la liberalización del mercado lo que iba a hacer simplemente era entregar el negocio del arroz en manos de ese oligopolio. Eso era algo, digamos, que se veía venir desde el primer momento. O sea, desde el primer momento que se liberaliza y no se está teniendo en cuenta que es un mercado oligopólico dominado por 5 o 6 empresas grandes, desde ese momento ya la cosa iba descaminada, porque simplemente se le iba a entregar el negocio a esas 5 o 6 empresas grandes. Sencillamente eso. Y eso es lo que hemos visto, Vea, es cierto que el precio internacional del arroz ha aumentado, como he oído por ahí a doña Pilar decir, vean, el precio internacional del arroz aumentó, y aquí el precio en Costa Rica no aumentó igual. Pero, por Dios, hay que tener en cuenta que el arancel se redujo un 86%, pasó del 35% al 4,5%, es una reducción del 86% en el arancel, y el precio del dólar se redujo un 27%. Ajá. Entonces, si usted junta las 3 cosas, precio internacional, precio del dólar, reducción del arancel, el precio del arroz potencialmente debió haber disminuido hasta en un 25%. Hasta en un 25%, no obstante el aumento del precio internacional. No, ni remotamente se ha dado eso. ¿A quién se ha dejado la diferencia en el bolsillo? Pues los importadores y en gran medida también la agroindustria, que se suponía que Chávez estaba peleado con la agroindustria, al final terminó favoreciendo a la agroindustria, porque a la agroindustria les resulta más conveniente comprar el arroz importado
a comprárselo a los importadores que comprárselo al pequeño productor. Y ahí se fue toda la ganancia, los consumidores no han ganado nada, las familias productoras están al borde de la ruina. Otro ejemplo similar, en las medicinas. Y ahí vamos a trabajar las medicinas sobre la cual los decretos que firmó para que con las medicinas que fueran autorizadas en el extranjero pudieran entrar rápidamente a Costa Rica y otras cosas por el estilo. De nuevo, el mismo error, no tener en cuenta que estamos hablando de un mercado oligopólico, que la liberalización del mercado en un contexto oligopólico es entregarle el poder a los oligopolios. Y de nuevo, en el caso de las medicinas, hizo toda la pantomima, le anunció al país, hizo todo el burumbum, como es habitual en el señor presidente, que es muy bueno para hacer los burumbunes. Y ¿cuál reducción del precio de las medicinas? Por ningún lado. Seguimos teniendo fármacos sumamente caros comparativamente a los otros países, otros países centroamericanos, latinoamericanos, etcétera. Probablemente solo Estados Unidos tiene medicinas más caras que nosotros. Ahí digo yo, pero si este es el economista famoso que se graduó en la Universidad de Ohio, y que es una muy buena universidad estatal, pero una muy buena universidad estadounidense, yo no sé si realmente entiende cómo funciona la economía, si realmente entiende cómo funcionan los mercados oligopólicos. Entonces, la pregunta suya, se la contesto con esos dos ejemplos. Espero haber sido suficientemente claro de qué es lo que yo he observado sobre los conocimientos económicos del señor presidente. Aparte que uno se puede cuestionar toda esta estrategia de la austeridad fiscal, cuando ya hay muchísima literatura sobre las consecuencias que eso tiene, y uno seriamente se tiene, son políticos, al fin y al cabo, don Rodrigo Chávez y su gente. Don Rodrigo, más que un economista, es un político y habla como político, no como economista, y sobre todo no habla como un economista que asuma la economía en serio, como ciencia, porque hay muchos economistas que dicen ser economistas, pero no practican la economía con rigor científico, ¿verdad? Esto también hay que decirlo. Bueno, hablan como políticos, por ejemplo, para rajar sobre los grandes flujos de capital que Costa Rica ha recibido en estos últimos años. Y es cierto, Costa Rica ha recibido cantidades muy importantes de capitales extranjeros en estos últimos años, pero hay que tener muy en cuenta el contexto mundial. En primer lugar, el contexto mundial y el contexto histórico de Costa Rica. En primer lugar, Costa Rica tiene una estrategia de atracción de inversión extranjera que data de por lo menos 25 años atrás y que ha sido comprobadamente exitosa a lo largo de todo ese tiempo. No es una cosa que inventó este gobierno, eso claramente y fácilmente demostrable que viene de muy atrás. En segundo lugar, hay un contexto internacional especial que ha favorecido eso, y es todas estas tensiones económicas y comerciales entre Estados Unidos y China, que se suman a toda la experiencia traumática de la pandemia, cuando con la pandemia las cadenas globales de mercancías se cortaron, prácticamente se sufrieron un cortocircuito. Eso, más las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, ha generado el incentivo para que capitales estadounidenses que estaban ubicados en Asia, en la misma China o en otros países asiáticos, prefieran venirse a ubicaciones más cercanas a Estados Unidos. Eso es lo que han llamado el nearshoring, o sea, el venirse a ubicaciones que están más cerca del enorme mercado estadounidense, como es el caso de Costa Rica. Ese fenómeno llamado de nearshoring, pero también el llamado de friendshoring, el buscar ubicaciones más amistosas, ¿verdad? El friendshoring, que ubicaciones más amistosas, teniendo presente las tensiones entre Estados Unidos y China, compañías estadounidenses que buscan ubicaciones más amistosas con Estados Unidos, como es el caso de Costa Rica, relativamente hablando, con Estados Unidos. Entonces vienen flujos de capital desde países asiáticos, incentivados por un lado por la experiencia tan traumática que les dejó la pandemia, ¿verdad? Cuando se cortocircuitaron los flujos mundiales de mercancías, más las tensiones entre Estados Unidos y China. Entonces buscan ubicaciones más cercanas y más amistosas a Estados Unidos, y Costa Rica se ha visto directamente beneficiada por eso.
Y ese tipo de cosas, pues hay que decirles para entender el fenómeno de los grandes flujos de capital que el país ha recibido, que han incidido en la baja del dólar. Más algo que no sabemos, que lo sospechamos, pero no tenemos los datos precisos, más los posibles circulación de capitales oscuros, capitales del narco. A eso iba. El presidente, cuando era candidato, habló de una gran cantidad de cientos de millones que ingresan a Costa Rica como lavado. ¿Usted cree que se ha hecho algo para luchar en contra de esos capitales? Que es curioso, porque por ejemplo el INEC nos dice que hay algunas zonas del país que tienen muy poco o casi nulo acceso al trabajo, o sea que la desocupación es muy grande. Sin embargo, el mismo estudio nos dice que son zonas que tienen suficiente dinero sus habitantes. Entonces uno dice, bueno, si no tienen trabajo, ¿de dónde están obteniendo el dinero? Y da la casualidad, piensa mal y acertarás, que son zonas costeras, donde el OIJ se pasa desenmascarando actividades ilícitas de lavado de dinero a través de algunas empresas que son producto del narcotráfico. Entonces, ¿cómo está la situación? Ahí cuando empieza uno a decir, bueno, el presidente lo dijo cuando era ministro de Hacienda, ¿qué se ha hecho para evitar la legitimación de capitales? ¿Y cómo se entiende esa fórmula? Que no tienen empleo, pero son de las zonas que tienen más dinero en Costa Rica, según datos del INEC. Sí, don Edgar. De hecho, hay un articulito que yo escribí también que hablaba algo sobre la narcoeconomía, a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Hogares, la ENAO de 2024, la ENAO, la Encuesta Nacional de Hogares, la encuesta respectiva se pasa en julio, es una encuesta que se hace cada mes de julio de cada año, y los resultados se van a conocer yo creo que como alrededor de octubre. Entonces, a partir de los datos de esta última encuesta, yo me puse a revisarlos ahí con detenimiento y encontré algunas cosas que me llamaron la atención y hice un articulito. También el colega, con el cual tengo muchas diferencias, pero a veces coincidimos, don Gerardo Corrales, lo mencionó, pero creo que yo fui el único que agarró los datos, se los examiné con más detenimiento y puse un articulito, y perdón por Rajón, pero decir que soy el único, no me gusta hacer eso, pero bueno, se me salió. Tranquilo, se puede. Bueno, hice el articulito. El asunto es que los datos muestran que aquí alrededor mío están jugando mis dos perras, por si ustedes oyen el ruido de No se preocupe, eso es lo lindo de hacer radio en vivo, no se preocupe, tranquilo. Ya, aquí están dando vueltas alrededor mío en una jugadera tremenda. La cosa es que yo trabajé los datos del INEC, de la encuesta del ENAO, y lo interesante era observar que las regiones donde habían incrementado más los ingresos eran las regiones Brunca, que es como el sur, la región Pacífico Central y la región Huetar Caribe, que Huetar Caribe es básicamente Limón. Entonces eran los cantones del Pacífico Central, los cantones del sur de la región Brunca y los cantones de la región Huetar Caribe, o sea Limón. Era donde los ingresos de las familias, los ingresos de los hogares habían crecido más, y no solamente habían crecido más sino que interesantemente la fuente principal del crecimiento de los ingresos no eran los salarios ni eran las empresas propias de las personas, sino eran una cosa que llaman ingresos autónomos, ingresos que vienen de no se sabe dónde, de cualquier lado, ¿verdad? Ajá, correcto. Los ingresos autónomos, ¿verdad? Y era muy interesante que fueran Brunca, Pacífico Central y Huetar Caribe, las regiones de mayor crecimiento de los ingresos, cuando las zonas francas, que han estado en tremendo auge, las zonas francas están ubicadas casi totalmente, con muy pocas excepciones, las zonas francas están ubicadas aquí en la zona central, aquí cerca de donde yo vivo hay un montón de zonas francas. De hecho, el cantón de Alajuela aparece en las estadísticas como el cantón más exportador de Costa Rica, gracias a esas zonas francas que están aquí a pocos kilómetros de mi casa. La Heredia, San José, Cartago, son donde están las zonas francas.
Aquí está el auge de la zona franca. Guanacaste es la provincia del auge turístico, ahí donde están haciendo barbaridades, construyendo apartamentos de lujo, volándose los bosques, secando humedales para correr. Todo eso, bueno, Guanacaste es la zona del auge turístico, pero no es ni la región Chorotega, que es Guanacaste, ni la región central, que es donde están el auge de las zonas francas, donde más crecieron los ingresos, sino que resultaba que eran precisamente estas regiones: Brunca, Pacífico Central y Huetar Caribe. Ingresos provenientes, ingresos de fuente autónoma, que no sabemos qué diablos es eso. Sí, eso no se hace vendiendo pipas ni vendiendo ceviche, definitivamente. Sí, probable, yo no puedo probarlo así concluyentemente, pero una hipótesis muy plausible es que esto es narcoeconomía. Claro. Y eso es narcorreactivación, digámoslo así. Es una activación que viene del narco. ¿Será que los gobiernos, don Luis Paulino, le pregunto a usted como economista, porque a mí me encanta hablar con usted, porque así aprendemos nosotros los que no somos economistas, ¿será que los gobiernos, y hablo en plural, no solamente hablo del de Chávez, sino pueden ser otros anteriores nuestros, y por qué no otros de otras latitudes, al fin y al cabo vuelven a ver para otro lado, porque la inyección de dólares del narco mueve la economía también? Hay economías de países que prácticamente se sostienen con la legitimación de capitales. ¿Qué opinión le merece esta especulación mía? Pues probablemente porque vuelvo a lo que estaba exponiendo al inicio. Estamos atrapados en esta estrategia fiscal destructiva, totalmente devastadora, de recorte a la educación, recorte a la salud, recorte a la atención a la niñez, recorte a la atención a las personas mayores, ya nosotros que somos grandecitos, usted y yo que ya hemos pasado a la edad provecta, como dicen, a la edad mayor. Ya me parqueo en la zona azul, en todos lados, ya no hago fila. Ajá. Bueno, resulta que también hay un fuerte recorte a los presupuestos, que de por sí eran presupuestos limitados, dedicados a la atención de las personas adultas mayores. Bueno, en medio de esa cosa tan devastadora, tan destructiva, que es esa política fiscal, cuando la misma inversión pública está reducida a un mínimo, asfixiada, y eso necesariamente frena la economía. Todo ese recorte en inversión pública, recorte en educación, el estancamiento de los salarios, ya 5 o 6 años con los salarios congelados en el sector público, todo eso frena la economía. Todo eso tiene una consecuencia de frenar, de meterle freno a la economía. Bueno, frente a eso, ya el narco casi, digámoslo así, pongámoslo entre comillas, el narco viene haciéndole una bendición, claro, al gobierno, porque el frenazo que se aplica por un lado se logra soltar por el otro lado gracias a esos pocos de dinero que el narco mete a la economía, y que tiene ese efecto que yo mencioné, esa narcorreactivación, que es posiblemente lo que se ha visto en esta zona, en estas regiones del país que yo mencionaba anteriormente. Muy bien, vamos a ir nosotros a una pausa. Hoy estamos hablando con el doctor Luis Paulino Vargas Solís. Él es economista, investigador independiente, jubilado. Estuvo durante muchos años en la academia. Es una persona que realmente se mantiene muy actualizada. No es de los que ha señalado, y yo no los conozco, los que dice el señor presidente, de economistas de 3 por peseta, pero bueno, pareciera que cuando no se coincide con el señor Chávez, todos somos de a peseta. Vamos a una pausa. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Seamos fríos. Hay que reconocer que necesitaremos una solución ingeniosa al cierre de la campaña que se avecina, porque los debates van a estar complicados por varias razones. Veamos algunas. Primero, si como afirman, llegaran como 40 partidos a la contienda presidencial, tendrían que hacer citas para debates como en el Seguro Social. A usted le toca en el 2027, cuando ya haya pasado la elección. Segundo, porque los canales que por décadas han organizado esto, ahora serán descalificados por ser canallas. Y los nuevos consentidos del gobierno no van a querer invitar a candidatos que les parezcan siervos de los canallas. Tercero, por la dificultad para decidir los temas de debate, puesto que si por audiencia se trata, en seguimiento a las redes sociales, solo se debiera discutir sobre las preferencias sexuales de quienes aspiran.
si son de la tercera edad o solo lo parecen, si sus consumos de bebidas u otras sustancias son excesivas o no, si de verdad dijo o no dijo tal o cual cosa. En fin, nada que tenga trascendencia para el país. Jamás tratar sobre la forma de sacarnos del bache educativo, la caída en construcción de viviendas, la eliminación de la indigencia y la delincuencia generalizada, menos aún pedir un modelo de desarrollo con miras a 20 o 30 años. En fin, lo que de verdad sería importante. Para llegar a lo más bajo, nada más falta que sugieran la colocación de varios rings de boxeo en el estadio, con eliminatorias y final a golpes, para que tontamente sigamos distraídos como hasta ahora. Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Cuando pensamos en la energía que mueve el país, automáticamente pensamos en Recope. Abastecer casi al 70% de la energía del territorio nacional es una responsabilidad enorme. Para cumplir con esta misión, manejamos una compleja cadena de suministro global para que la energía fluya sin interrupciones. Sin embargo, el robo de combustible amenaza este esfuerzo. Necesitamos tu ayuda. En Recope, nosotros nos encargamos de la energía que mueve el país. Vos, ayúdanos a protegerla. Denuncia al 1002. Retornamos hablando con don Luis Paulino aquí, de los que no somos tan carajillos, que tenemos que tener un plan de vida, hay que moverse, hay que estar en acción. Don Luis Paulino Vargas Solís, economista, con un doctorado en economía, investigador, muchos años en la academia, un investigador que realmente nos trae puntos de vista interesantes para reflexionar. Quiero agradecerle a don Jonathan allá en Alajuela, que está en sintonía, nos dice que excelente el programa, mis respetos y un abrazo para usted, Jonathan. Igualmente para Noelia, que dice Noelia Carranza, que nos escucha en Moravia, dice, excelente expositor, don Edgar, ya lo extrañábamos, ¿por qué usted no volvió a invitar a Luis Paulino? No, es que ha estado muy ocupado y le dimos chance que se acomodara ahí, se está dedicando mucho a escribir, y hace días cuando lo llamé estaba haciendo algunas cosas personales, pero aquí, esta es la casa de don Luis Paulino también. Dice por acá, buenos días, don Edgar, excelente expositor, un tema muy clave, muy claro el señor, el gobierno de Chávez no ha hecho nada por la macroeconomía, ha seguido lo que dejó Alvarado, ahora Chávez como economista y profesional deja mucho que desear. Bueno, según dicen, en la Universidad de Costa Rica no la vio, dice por acá el que nos describe. Por último, se debe devolver a la distribución de la riqueza en los temas claves como la salud, la educación, la seguridad, vivienda, infraestructura, inversión social, entre muchos, donde el gobierno de Chávez no ha hecho nada de nada. Gracias y envíenme el documento. Atentamente, Máster Sergio Aguilar Solano. Con mucho gusto. Les recuerdo, amigos, para todas las personas que quieran obtener el documento de esta entrevista que le realizara la revista CR a don Luis Paulino, envíen la palabra documento al WhatsApp 83414142 y se la vamos a estar enviando porque me parece que es un documento interesantísimo para darle lectura, nos invita a reflexionar y así no tenemos nada más que escuchar una parte de la cara de las monedas cuando dicen que yo soy primero yo, después yo, de último yo y el que tengo la razón soy yo y qué. Y si no los despido, no, es que nosotros no trabajamos ahí por dicha. Bueno, dice por acá, vamos a ver,
Luis Elizondo, excelente el expositor, muy claro, muy fácil de entender, hasta para nosotros los que no somos economistas podemos entender. Gracias por acá. Don Marco Badella dice, el licenciado Marco Badella dice, por favor, envíeme el documento. Con muchísimo gusto, licenciado, un gusto, dice que está en carretera en sintonía. El 5151, un saludo para usted también. Vamos a ver, el 4000, favor enviarme el documento. Dice por acá del 3146, envíeme el documento. El 2296, envíeme el documento. Por favor, documento, nos dice el doctor Pereira, mándeme el documento. Interesantísima su exposición. Gracias a don Luis Paulino. Ok. Bueno, don Luis Paulino, nos quedan 8 minutos de programa. Yo quiero hacer una pregunta a usted que aquí anda rondando. Hay 2 preguntas que una ya la mencionó usted en parte y la otra que me tiene preocupado y que casualmente el lunes vamos a tener un programa especial solamente para lo que es el Tratado de la Alianza del Pacífico. Resulta que esto lo presentó la administración de doña Laura Chinchilla. Este gobierno viene y lo desempolva y pide que se tome en cuenta la petición de Costa Rica para ingresar Costa Rica al Tratado de la Alianza del Pacífico. Esto debería de traer en términos comerciales la oportunidad para que ingresen muchos productos a nuestro país y nosotros nos van a agarrar con los ruedos a la rodilla, porque definitivamente Costa Rica no se ha venido preparando, el agro, la agricultura, la ganadería, estamos por el suelo, estamos mal atendidos. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que entren? Igualmente ya se están desgravando los productos lácteos, por ejemplo, con los Estados Unidos, con el Tratado de Libre Comercio. Ahora la Dos Pinos va a tener una competencia tremenda, los industriales van a poder traer leche de otros países, en fin. Habrá gente que se va a quedar sin empleo. Usted mencionaba en su artículo que hay que generar empleo y pareciera que más bien con la entrada en vigencia de estos tratados hay gente que va a perder el empleo. ¿Qué opinión le merece? Sí, siempre la justificación cuando dicen es que hay que liberalizar el comercio, permitir que se importe libremente todos los productos para que el consumidor gane. El cuento es que todo eso es en beneficio del consumidor, pero se les olvida que eso puede destruir empleos. Entonces tendríamos que preguntarnos qué es lo que vamos a priorizar, si darle trabajo a nuestra gente o la idea de que hay que beneficiar al consumidor con estos productos que vienen importados. Pero además hay que tener en cuenta un detalle que siempre olvidan cuando se echan ese cuento. Es el detalle que para que usted o yo seamos consumidores necesitamos tener un ingreso. Y para el común de las personas, para la gente común y corriente, para tener un ingreso hay que tener un trabajo, hay que tener un empleo. Si usted no tiene empleo, no tiene ingreso, entonces usted no es consumidor. Así de sencillo. Entonces, el cuento ese que es para beneficio del consumidor, olvida que de esa manera destruimos empleos y al destruir empleos, la persona que ya perdió el empleo deja de ser consumidora o ve reducido sus posibilidades de consumo al mínimo. Eso es un detalle que tenemos que tener en cuenta. Después, en Costa Rica, también es demostrable, yo lo he estudiado, es demostrable que el mercado nacional, el mercado interno, se ha ido siendo gradualmente acaparado por importaciones. El porcentaje del mercado nacional que es abastecido por importaciones ha venido creciendo con el paso de los años, y en estos últimos años en que el dólar tuvo ese bajón tan fuerte, este proceso se aceleró. O sea, una cuota creciente del mercado nacional que podría ser abastecido por empresas costarricenses está siendo abastecido por productos importados, y ahí inevitablemente van empleos que se destruyen, empleos que se están trasladando al extranjero. Cuando una determinada actividad que era abastecida, que era cubierta por una empresa costarricense, ya no es abastecida por esa empresa nacional, sino que la cubre productos importados, los empleados de que aquella empresa costarricense daba se perdieron y se trasladaron al extranjero, así de sencillo. Eso por un lado. Ahora, ya que usted mencionaba el tema de los lácteos, vea, ya se está dando el fenómeno incluso desde antes que ya el arancel con Estados Unidos quedara en cero, que ahora recientemente, a partir del 1 de enero, el arancel sobre productos lácteos quedó en cero.
con Estados Unidos, de acuerdo con los calendarios del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ya desde antes de eso se estaba dando el fenómeno de La Dos Pinos, no cualquier empresa, La Dos Pinos, importando quesos para colocar en Costa Rica. Así que es posible que nosotros compremos un queso que supuestamente que tiene el título de queso zarcero, que además me parece una barbaridad que le robaron ese nombre, se apropiaron del nombre de Zarcero, que es mi pueblo donde yo nací. Ajá. Y donde crecí. Pero pues, es posible que estemos comprando queso Zarcero, que en realidad es queso que viene de Estados Unidos. ¿Y dónde queda la solidaridad de La Dos Pinos con el productor de leche nacional? Que dice, pequeños agricultores de leche. Ese es el escudo que siempre han tenido. Pequeños agricultores de leche. Ese es el don Edgar. ¿Y qué es lo que yo temo que va a ocurrir? Que la misma Dos Pinos va a empezar a comprar leche en Estados Unidos. Y va a matar a los productores nacionales. Pero desde luego, los productores costarricenses son los que se van a ir al carajo, pero la Dos Pinos va a seguir adelante porque es similar al caso del arroz. Los arroceros, las agroindustrias dejaron de comprarle arroz al pequeño productor costarricense y siguieron trabajando con arroz importado. Para ellos el negocio sigue siendo el mismo, no les afectó en nada. Los que salieron trasquilados fueron las familias productoras de arroz. Pues me temo que en el caso de la leche va a pasar algo. Y otros productos. Y todavía un detalle adicional más, y que yo me di cuenta por casualidad en el supermercado. Gallitas, dice, ay, mira qué vacilón, gallito con sacando galletas. Pero uno está acostumbrado al gallito con confites y chocolate, ¿verdad? Yo sabiendo que ya es un gallito colombiano, adquirido por La Dos Pinos. La Dos Pinos lo había adquirido. Correcto, La Dos Pinos, correcto. Había estado en manos extranjeras, pero La Dos Pinos lo adquirió, y yo en su momento cuando lo adquirió yo me alegré y digo, qué dicha, volvió a manos nacionales. Esta empresa que es un ícono de la empresariedad costarricense de hace muchos años, de la industria costarricense de hace muchos años, y yo, qué dicha que volvió a manos nacionales. Bueno, me encuentro las galletas, me pongo a ver la letrita al menú y resulta que son galletas producidas en República Dominicana, que La Dos Pinos comercializa en Costa Rica como bajo la marca Gallito. Pero ¿cómo carajos, cómo es posible que no estemos produciendo estas galletas en Costa Rica, generando empleos en Costa Rica? ¿Por qué es eso? Bueno, por el régimen de libre comercio que tenemos, con el dólar bajísimo, el dólar tan bajo, hace más rentable traerse esto del extranjero que producirlo aquí en Costa Rica, y eso lo estamos viendo, y cada paquetico de esas galletas que se produjo en República Dominicana y no se produjo en Costa Rica son menos empleos en Costa Rica. Son empleos que se crearon en República Dominicana cuando debieron haberse creado en Costa Rica. Sé que la pregunta que le voy a hacer requiere como de un programa entero, pero quiero su comentario, por favor. Las zonas francas en nuestro país definitivamente generan mucho empleo, eso es una realidad. Hay muchachos que si no tendrían empleo por el tipo de empleo calificado que se pide ahí. Sin embargo, hay muchos goles que se están metiendo empresas que no deberían de estar en zonas francas, que se meten ahí. Un comentario muy breve, tenemos un minuto nada más. Sí, es un tema, lo reconozco con honestidad, yo no lo he estudiado a profundidad, pero sí manejo información, y colegas míos lo han comentado, colegas que lo han estudiado un poquito más, de que efectivamente se ha abierto el portillo y la alcahuetería de que empresas que están en el régimen tradicional pagando impuestos, como lo hace el común de las empresas costarricenses, lograron meterse en zona franca y quedaron ahí protegidas por el privilegio de dejar de pagar impuestos. Parte de esas alcahueterías que es urgente corregir en Costa Rica, y pues se lo dejo ahí por el momento. No, muy bien, me parece muy buena la reflexión. Don Luis Paulino Vargas Solís, yo realmente le agradezco muchísimo, son muchos los comentarios, me disculpan las personas que no leí todos los comentarios, pero es que no quería interrumpir a don Luis Paulino, en el buen sentido de la expresión queríamos sacarle el jugo y el mejor de los provechos. Gracias, economista, doctor Luis Paulino Vargas Solís, y desde ya lo invito también para que el lunes usted nos escuche también, que vamos a estar hablando del tratado, de la posible entrada en vigencia del Tratado del Pacífico, con un representante de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, ¿de acuerdo? Excelente, doctor, me parece un tema importantísimo de discutirlo. Gracias a don Luis Paulino, gracias a ustedes, amigos y amigas. Este programa estará en unos 40 minutos en el Facebook de Programa Radial Horizontes, en el canal de YouTube Programa Radial Horizontes y en Spotify Programa Radial Horizontes. Feliz fin de semana para todos. Buenos días. Evita preocuparte
Preocúpate por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional.